¿Mm? Ok. Listo. Muy buenas noches, mis estimados. Es un gusto saludarles. Es bueno saber que estamos nuevamente conectados en nuestra última sesión. Como ya sabían, nuestra sesión final, la de este curso, que corresponde a una actividad relacionada a la gestión de riesgos, ¿no? Ya se están conectando aquí. Lo importante en esta última sesión es practicar, ya a propósito que ya habíamos estado trabajando con los otros temas, por ejemplo, desde la gestión ambiental, desde la articulación a los ODS y también respecto a la gestión ambiental propiamente dicha, ¿no? La gestión ambiental desde los proyectos, utilizando la normativa aplicable para el territorio, aplicable para el tamaño de empresa, que ya nos explicaron los colegas de SONE. En la tercera reunión, el insumo que vamos a extraer para hoy es aquello de las salvaguardas ambientales y sociales que inevitablemente se activan cuando generamos un proyecto de desarrollo, un proyecto de innovación. Incluso sea un plan de negocios, una empresa, también generamos impactos ambientales y sociales. Y las salvaguardas son una manera en la que nosotros recogemos, visibilizamos y enfrentamos esos impactos sociales y ambientales. El día de hoy vamos a abordar ya más bien esa gestión y análisis de los riesgos. En las sesiones anteriores hemos visto que sí hay, y ahora cómo lo hacemos. ¿Sí? Tuvimos oportunidad entonces de reconocerlo. Bien, bienvenidos de nuevo. A ver, ¿dónde está la presentación? Ahora sí. ¿Me avisan si se puede ver la presentación? Por favor, confirmen. Sí se ve. Hola, buenas noches. Darwin, ¿verdad? Buenas noches. Veo Gore Cusco. Así es, soy Darwin, voy a cambiar mi nombre. Mucho gusto. Ok. Bueno. Listo. Entonces, tenemos lo siguiente. Espero que sea la pantalla completa. Listo. La gestión de riesgos sociales y ambientales, vamos a abordarlos desde el enfoque PMI ahora. Hemos tenido, como les decía, ya iniciativas desde sus propios proyectos y seguro más de uno sabe identificar cuáles son esos riesgos ambientales y sociales. Vamos a ver, estamos aquí en la presentación. Quien les habla, Cedi Aronés, que voy a estar a cargo de esta reunión, de esta última fecha. Para muchos con quienes ya he tenido el gusto de trabajar, ya me conocen. Soy especialista en ecoturismo, pero mi formación principal es bióloga. Y mi orientación en la formación de formulación de proyectos y evaluación de proyectos me ayuda mucho a sintetizar todo este tiempo las herramientas, metodologías que se han ido utilizando para estos procesos. Hoy vamos a hablar algunas definiciones claves, qué son la gestión, y vamos a trabajar un taller, ¿sí? Vamos a tener un taller. No sé si recuerdan cuando estuvimos en nuestra etapa de pandemia, ¿se acuerdan cómo era nuestro escenario? Nuestro escenario era que andábamos con mascarilla, creo que Darwin todavía está con mascarilla. Tomamos distancia, ¿se acuerdan? Tomamos distancia. Probablemente la pandemia es uno de los periodos mundiales que nos ha tocado vivir para reconocer que hay no solamente riesgos físicos,
de pérdidas, sino sobre todo riesgos en la vida de las personas, ¿no? Buenas noches, Laura, ¿qué tal? Entonces, uno de los mensajes que me llamaba la atención, por ejemplo, desde un pequeño negocio, ¿qué leemos aquí, no? Por motivo de COVID-19, no se fía. ¿Qué tal si usted se muere? Era un riesgo para la empresa generar un crédito para sus vecinos, ¿no? Es una pena tomar medidas tan extremas, pero este cartelito nos muestra una práctica cotidiana de querer reducir el riesgo o eliminar el riesgo que pueda afectar a una empresa. Fíjense la creatividad, interesante, ¿no? Seguro que ustedes han visto algún otro caso. Bien, la gestión de los riesgos sociales y ambientales, como su nombre dice, vamos a tener dos bloques. Obviamente, quiero aclarar que obviamente hay otros análisis, hay análisis específicos de infraestructura física, específicos, muy de ingeniería, muy de arquitectura. También existen análisis legales, de riesgos legales, normativos, análisis contable financiero, que son son abordajes de otras disciplinas, obviamente, pero que en este caso nos vamos a centrar en los sociales y ambientales por la naturaleza de este módulo. Ya, entonces centrados en esto, vamos a ir viendo. Aquí tengo un pequeño cuento, ¿no? Un consejo que le da, un sabio búho le da consejos a una ranita antes de salir al río. ¿Qué creen que pasa cuando una ranita empieza? La ranita por naturaleza nada, pues, ¿no? Nada, se puede movilizar caminando, pero si sale del agua o entra al agua, hay riesgos de qué. Alguien rapidísimo me escribe en el chat, ¿qué puede pasar? Le puede pasar a una ranita al salir o al entrar al río. Que la pesque un depredador, por ejemplo, ¿sí? Pero al mismo tiempo, la rana que calcule bien la distancia, por ejemplo, y caiga. El consejo que le da este búho a la ranita es que cuando analices tu riesgo de manera correcta, ¿no? Tus probabilidades de fracasar serían menores, ¿no? Hay que definir esa precisión, ¿ya? Porque lo peor que puede suceder, ¿sí? Es que se pierda un negocio, una empresa, la vida, como decíamos. En el mensaje de este búho de saltar al río, ¿sí? Era que tenga cuidado dónde vas a saltar, ¿no? Mira bien antes de saltar. Y este mismo mensaje lo aplicamos a nuestros proyectos y a nuestras empresas. Al fin y al cabo, tenemos que mirar bien antes de saltar, antes de tomar nuestras decisiones. ¿Ok? Recientemente yo revisaba, a propósito de los cambios que tenemos en el mundo, problemas climáticos sobre todo, ¿ya? Cuando se lanzaron ofertas laborales, incluso ya a nivel laboral, de que se requieren especialistas, ¿sí? Personal especializado en evaluación de riesgos, una sola plaza, no, una plaza en la que se requería, se generó una movida en minutos de más de 225 postulaciones, porque era una postulación a nivel latinoamericano. Y si bien inicialmente se había considerado contratar a uno, con las condiciones climáticas y sociales que estamos viviendo ahora, esto fue en Estados Unidos, finalmente se contrataron a más de 50 especialistas, solo anunciando este espacio. Así que yo les animo a que documentemos un poco más porque esta es una disciplina en gestión de proyectos que en nuestro país se está desarrollando muy poco o de manera muy pobre, muy genérica. Con este curso, obviamente con esta sesión no pretendo resolver todo este problema, sin embargo muy necesario, ¿verdad? Muy necesario. Buenas noches a los que ya se están conectando. Entonces, aquí algunos ejemplos, ¿no? ¿Qué sería esto? A ver, escriban rapidísimo en el chat. ¿Qué es? ¿Qué tipo de riesgo? Bueno, no por la SUTEP personal per se, pero
¿Por qué llegamos a estos extremos? ¿Qué riesgos se está enfrentando aquí? ¿Ambiental? ¿Social? ¿Qué será? Social, ¿no? Es un riesgo social, porque la movilización de personas por reclamos, por peticiones, obviamente nos está mostrando una actitud del relacionamiento empresa-estado o sectores y Estado. A ver, esto nos pasa todo el tiempo y en el país recientemente hemos tenido un periodo crítico, ¿sí? Es un problema social. Este es un caso, le he recuperado de una de las ponencias de los especialistas. Este es un caso de Brasil. Cuando se iba a realizar el Mundial de Fútbol en Brasil, a pocos días de empezar el Mundial, pasó esto con uno de los estadios que recién estaban terminando de construir. O sea, se les cayó. Entonces, imagínense a puertas de un evento mundial suceda algo como esto. Y se pudo haber prevenido, se pudo haber preparado, algo se pudo haber hecho. Les dejo ahí la pregunta. ¿Qué algunos impactos tuvieron este suceso, esta destrucción por mala praxis? Ya las razones la vemos. 2 muertos, daños a la reputación, porque la empresa que estuvo dedicada a la construcción, ya todo el mundo se enteró quién era, por lo tanto, ya pierde oportunidades, ¿no? Y sobrecostos porque tiene que volver a hacer. Esto es en Colombia. Colombia, como en Perú, con una geografía muy agreste, se propuso realizar una represa, ¿sí? Finalmente se construyó la represa, pero sucedió algo terrible, ¿no? Las noticias no pararon de darle con palo. Hidroituango era esa represa, terminó por colapsar. Hubieron pérdidas a poco tiempo de construida, pérdidas de vidas, de ganado, de tierras, el riesgo, hay más allá de la vida y la salud, que tuvieron que movilizar a gente, y ni se imaginan la prensa que cargó con todo sobre la autoridad y los decisores, ¿no? Lo mismo pasa ahora en nuestro país, ¿verdad? Lo mismo está pasando. Cuando ya nos damos cuenta que el huaico está encima, que los deslizamientos están encima, recién estamos viendo que, ay, había que haber hecho eso. O los que estamos desde afuera, ¿cuál es nuestra reacción? Obvio, pues tanta gestión, tanta plata que no están aplicando como corresponde la evaluación de riesgos en las ubicaciones de las torrenteras, las casas en las torrenteras, en las quebradas, y entonces los peligros ya lo sabemos, ¿no? Pero no es solo eso, hay casos más evidentes, obviamente, pero hay combinaciones de casos. Es decir, son problemas ambientales, pero que como afectan a las poblaciones se tornan en problemas sociales también. Porque si vemos por el caso anterior, ¿qué problemas sociales surgen a partir de un deslizamiento que es de un impacto ambiental? A ver, rapidísimo, escríbanme en el chat qué impactos ambientales sociales, encuentran en esta imagen, que es uno de los deslizamientos en las quebradas de Lima, ¿sí? Y que son generados por el aspecto ambiental. O abran su micrófono si no quieren escribir o si les da facilidad. Este es un riesgo ambiental evidente, la ubicación de las casas. ¿Y cuál es el riesgo social aquí mismo? Rapidísimo. ¿Hay riesgos sociales? Claro, tenemos riesgos sociales de habitabilidad de las casas, ¿no? Luis, gracias, nos dice sobre las enfermedades endémicas que se puedan generar, por supuesto. Las familias desprotegidas, por supuesto, pérdidas económicas que afectan a la economía de las familias, se quedan sin vivienda, por supuesto. Entonces, la mayoría de veces no vamos a poder aislar por completo el impacto. No se va a poder decir es exclusivamente ambiental y solo es exclusivamente social. ¿Por qué? Porque si hacemos proyectos de desarrollo, porque si trabajamos proyectos de desarrollo, como los que hemos venido haciendo, los del PENIPA, por ejemplo, o cadenas productivas, por ejemplo, o los concursos de Procompite, por ejemplo, o directamente nuestras propias empresas productoras, todas usamos el medio ambiente y sus recursos y trabajamos con personas. Ahora, es verdad que sí vamos a tener que diferenciar
¿Qué aspectos son de carácter más ambiental que social? Es verdad, pero muchas veces nos vamos a topar con casos, con impactos que combinan ambos criterios, ¿sí? Así que con esa premisa debemos entender fenómenos como los que pasan en Madre de Dios y en la selva, relacionados con la deforestación o la minería ilegal. Los impactos ambientales son evidentes. A ver, así como hace un momento, escríbame en el chat. ¿Qué impactos ambientales directamente ven con esta imagen? Esto es en Madre de Dios. Aquí están una pequeña plataforma, extractores de oro, utilizan mercurio, más o menos trabajan de 10 a 15 personas, aquí no se ve la fotografía porque es parte ya de una fiscalización, y la gente no está, pues esto no está en medio de la ciudad, ¿no? Más bien esto está en medio del bosque. A ver, para ustedes, rapidísimo, efectos ambientales y efectos sociales de este fenómeno. Contaminación del agua, gracias, Américo. ¿Quién más? Del agua, Hilmer, gracias, erosión del suelo, deforestación. Eso es obviamente ahí la imagen nos lo muestra. ¿Y cuáles serían esos aspectos sociales? ¿Qué problemas sociales se generan con esta actividad, por ejemplo? Más o menos les he dado el contexto. El contexto es que no está cerca de la ciudad, está en medio de la selva. Entonces, requieren accesos. Les dije que promedio trabajan 12 a 15 personas. Informalidad, gracias, Hilmer. Explotación laboral, muy probable explotación laboral. Ahí no hay recibo de honorarios, no vamos a poder evaluar incluso las condiciones laborales en las que están trabajando, expuestos, ¿no? Expuestos no solo a enfermedades naturales del ambiente o enfermedades humanas dentro de las pequeñas comunidades que se generan, sino también el impacto de los químicos que se utilizan, sobre todo el mercurio, para la extracción del oro, ¿no? La calidad de vida baja, por supuesto, Américo, esa es una buena idea. Entonces, cuando hablamos de los impactos sociales y ambientales, difícilmente, como dije, vamos a poder separarlos, tengamos en cuenta ello. Sin embargo, también podemos ser más específicos, ¿sí? ¿Qué son los riesgos, no? ¿En qué afectan esos riesgos a una empresa o a un proyecto? ¿En qué afectan? Nos afectan primero en la operación, es decir, el funcionamiento per se de una empresa o la ejecución per se de un proyecto se ve afectado. Entonces, a nivel de operación, ¿qué puede pasar? Puede pasar pérdidas económicas, gracias, Hilmer. ¿Qué puede pasar a nivel de operación? Operación pueden ser lentitudes, ¿no? Retrasos, por ejemplo. Podríamos tener ese tipo de casos. Reprocesos, usar doble de materiales. Acuérdense que el caso de Brasil que acabo de mostrar, tuvieron que hacer nuevamente la construcción de casi un tercio del estadio con tu plata, es decir, con sus dineros. ¿Por qué? Porque se había descuidado alguna de los aspectos de estructura, digamos, ¿no? Pero también afecta no atender los riesgos a la reputación de la empresa y a la continuidad del negocio o del proyecto. Podría paralizarnos, podría dejarnos en alto. Vamos a ir avanzando. Entonces, cuando uno analiza los problemas, yo quise poner esta imagen porque al analizar los riesgos uno no puede solo mencionar, ahí está un problema, ¿no? Ahí hay una gotera o ahí hay una pérdida de un recurso. Porque el análisis puede ser como cuando uno a ciegas, con los ojos vendados, se topa con un elefante. Si tú fueras como en el primer caso, ahí el señor de turbante rojo, y solo cogieras la trompa a ciegas, ¿no? ¿Tú qué dirías? Ah, se parece a una serpiente. Ah, mire, y es flexible, se mueve. Y parece una manguera, alguien diría, ¿sí? Pero es el elefante. Hay otra persona, si tú fueras esa segunda persona, a ciegas, y le toca y palpa la oreja del elefante. Diría, oye, esto es una lámina grande. Y, oye, parece un abanico, porque como es duro y es flexible, puede ser un abanico, pero sigue siendo el mismo elefante. Si fueras la tercera persona,
estarías tocando la piel ahí en la panza del elefante, y la piel es rugosa y es amplia y es grande. ¿Y tú qué sentirías? Es áspero, parece la pared, parece algo. No tendrías incluso, como tú no lo ves, no tendrías incluso del dimensionamiento, no tendrías una idea qué tan grande. Si tú estás como en el último caso, mirando a la imagen, el caso del hombre con el turbante morado, está palpando la pata, y es dura, y es sólida, y es circular. Podría imaginarse que es como un tronco. Fíjense, si uno no analiza de manera visual e integral el problema, la percepción que tenga del problema podría estar equivocada. ¿Me dejo entender? Entonces, cuando uno analiza el problema, no solamente lo va a ver desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista social, porque también hay aspectos que no los podemos ver. ¿Y cuál sería nuestra lección a partir de esta imagen? ¿Qué sería nuestra lección? Que veamos el todo del proyecto, que veamos el todo del negocio. Y por supuesto vamos a ir identificando cuáles son esos riesgos o esos problemas que tenemos a mejorar. Bien. Según el PMI, por eso les anunciaba que estábamos abordando esto, el PMI nos orienta en una forma muy interesante y muy ágil cómo desarrollar proyectos. De manera genérica, ¿sí? El abordaje de la dirección de proyectos desde el PMI es a través de varios documentos que son nuestras guías. Una cosa es el plan operativo, en la que desarrollamos actividad 1, actividad 2, pero hay otros que son requisitos. Los pongo aquí como un panorama, porque no vamos a abordar todos, pero sí vamos a ver que es uno de los elementos bien importantes en la formulación de proyectos y la ejecución. Al desarrollar el plan de dirección de un proyecto, se requiere que ese plan grande contenga estos planes: el plan de gestión del alcance, el plan de gestión de requisitos previos para el funcionamiento, la gestión de cronograma, que sería la parte operativa, ¿no? La calendarización, el plan de gestión de costos, ¿sí? El plan de gestión de calidad, el plan de mejora de procesos, de la gestión de los recursos humanos, el plan de gestión de las comunicaciones, el plan de gestión de riesgos, ahí lo vemos, el plan de adquisiciones, gestión de adquisiciones, y el plan de gestión de interesados. Cuando decimos interesados nos referimos a los actores involucrados. Entonces, como parte de la ejecución de los proyectos, ¿sí? Bajo este esquema y bajo otros también, incluso son muchos más específicos, la gestión de riesgos es un elemento clave. Ya nos han informado en el programa de innovación en pesca y acuicultura que posiblemente se van a incluir no solo asuntos de la gestión de riesgo per se, sino probablemente alguna metodología. Yo tenía entendido que iba a ser el PMI, vamos a ver cómo es. Sin embargo, para todas las formulaciones futuras nos van a pedir aquello. Ya no va a ser solo identifica las salvaguardas, sino qué harás al respecto. Cuando nos pedían indicar cuáles eran las prácticas inmediatas, se ponían acciones sencillas, acciones simples. Probablemente tendremos más exigencias. Cuando uno ya se lleva a la práctica la gestión de riesgos, nosotros vemos en la matriz del PMI, la gestión de interesados se desarrolla como un elemento inicial, ¿ya? La columna de inicio son los que se hacen antes, ¿sí? Incluso en la misma planeación. La etapa de color azul, la que sigue, se refiere a planeación, y ahí estará todo lo que se refiere a la formulación propiamente dicho. Y en esa etapa de planeación es donde aparece la gestión de riesgos, es decir, la gestión de riesgos no se hace durante la ejecución del proyecto, si se dan cuenta. Y más bien se retoma o se visibiliza en el monitoreo y control, ¿ya? Estas etapas, inicio, planeación, ejecución, monitoreo y control, son las etapas claves en la ejecución de nuestros proyectos. Según el enfoque del PMI, la gestión de los riesgos comienza en la planificación. Entonces uno tiene que anticiparse
a identificar cuáles son esos cuellos de botella, esos obstáculos, esas limitaciones que se van a presentar en nuestro proyecto. ¿Sí? Comenzaremos entonces, ejemplo, hay que planificar esa gestión de riesgos identificándolos. Y tú dirás, pero ¿cómo voy a identificar riesgos ahorita si estoy formulando el proyecto? Pues uno tiene que tener visión, como decimos en la figura del elefante. No puedes ver solo una parte. Tienes que ver el contexto, el alcance del proyecto, cómo se desarrolla la empresa y su entorno para poder reconocer si tendrás que usar mucha agua, necesitarás espacio, necesitarás muchas más personas para que se involucren en el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esos requerimientos iniciales te van a ayudar a identificar. Y si no encuentras personas calificadas, y si el recurso no es suficiente, esos serían los riesgos. Entonces uno va proyectando. ¿Sí? Se hace un análisis cualitativo, se hace un análisis cuantitativo también en el mejor de los casos y se planifica la respuesta a esos. Entonces vamos a ir avanzando. En gestión de riesgos, entonces, ¿qué es un riesgo? Ya estamos hablando de tanto. ¿Alguien con sus propias palabras puede escribir en el chat? Aquí estamos varios compañeros, a ver quiénes ya están. Alex, muy bien, bienvenido. Alex Russell, Américo, Gilmer. A ver, Laurita, Liliana, ingeniero, ahí está la ingeniera Liliana, ingeniero Luis Marmel, también Yorka. A ver, en el chat, para ustedes con sus palabras, ¿qué es un riesgo? O pueden activar su micrófono. ¿Qué será un riesgo? ¿Es algo que ya sucedió o que podría suceder? ¿Cómo sería? A ver. Vamos, anímense. Gilmer, es la probabilidad de recurrencia de un hecho. Muy bien. Es una probabilidad, ¿no? Ahora, la probabilidad puede ser baja, alta, puede ser, ¿no? Pero es una probabilidad que suceda. Pero riesgo mismo sería que genere algún daño, ¿no? Que genere algo. Entonces, el riesgo es una medida de la magnitud del daño frente a una situación peligrosa. Y muy bien que dijiste, Gilmer, es una probabilidad que suceda, sí, pues, frente a una situación que podría ser peligrosa. Entonces, vamos a la imagen de la izquierda, a ver a la imagen de la izquierda, ¿sí? ¿Qué está pasando? Ahí hay un tractor, el personal, esos accidentes laborales, estamos refiriéndonos, ejemplo, ¿no? Tenemos riesgos de accidentes laborales. En la imagen 1, arriba, usando la maquinaria. En la imagen de abajo, de la misma figura de la izquierda, que alguien está construyendo en sitios altos y el riesgo que se caiga. En el segundo recuadro, a ver, Gilmer, en el segundo recuadro hay dos imágenes. Explícame cuál es el riesgo. En el siguiente, Liliana me va a explicar el tercer cuadro, donde ahí hay un hombre que se está electrocutando. Y el último, Yorka. Yorka me va a hablar sobre el último. A ver, brevísimo, abra su micrófono. Vamos, los escucho. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el riesgo que ven ustedes en el segundo recuadro? Cedi, buenas noches, Hola, Gilmer, compañeros. adelante. Si no me equivoco, hay un riesgo de electrocutamiento. No observo bien, es que estoy en un celular nada más, Cedi. Ya. Vamos a ayudarte. Estoy hablando sobre este. Y lo estoy marcando. Ya, sobre este joven que está aquí y hay un orificio, hay un hueco en su área de trabajo. Ya. Se puede caer, ¿no? Se Un puede riesgo de un caer. accidente laboral. Es un accidente laboral. Acá en esta segunda figura, otra vez similar, Igual, se puede caer. hay un riesgo de seguridad, no lleva los EPPs, no Claro. está amarrado, no tiene una soga. Claro, está ahí como haciendo equilibrio, ¿no? Con una plataforma. Típico Sí. de muchos albañiles
que solo se suben a los andamios y no utilizan arneses, no utilizan otros elementos. Gracias, Gil. A ver, la ingeniera Lili, a ver, aquí, esta que estoy marcando. En la figura observamos riesgo eléctrico, ¿no? Que se pudo evitar, claro, y sobre todo estando ahí todo un charco de agua al pie con los cables sueltos, ¿no? Y en el segundo, ingeniera Lili, en el segundo hay una imagen un poco de perspectiva. Esto es como una foto tomada desde la azotea, ¿ya? Esta partecita, aquí están los instrumentos y elementos del personal. El personal está aquí, ya prácticamente colgado del borde de la azotea. Esto que está acá es una pista. Igual, no tiene elementos de seguridad para protegerse, ¿no? Riesgos en la protección. Riesgo de protección, no, riesgo de caída. Formulando bien la frase sería riesgo de caída, riesgo de caída de gran altura inclusive. Ya. A ver, Yorka, aquí, similar, ¿cómo será? Buenas noches con todos los Hola, presentes. Yorka. Se ve que hay un riesgo de caída, ya que tanto en la primera y segunda imagen, Exacto. el personal no cuenta con el arnés necesario. Están trabajando, o se nota que están trabajando en zonas altas, ¿no? Claro. Y en la segunda imagen no está en una zona alta, pero es una estructura, ¿no? Que no tiene un soporte en el piso para que te apoye. Entonces, si te dan cuenta, solo hemos seleccionado imágenes del ámbito laboral. Entonces, cuando tú reconoces el riesgo, tú tienes que decir, es una medida de la magnitud del daño frente a una situación peligrosa. Entonces, llévalo eso ahora al mundo social ambiental, que también tiene que ver con esto, ¿sí? Pero vamos a seguir con los ejemplos básicos. Ok, vamos avanzando. Entonces, es un riesgo, es una amenaza que puede explotar, ¿no? Una debilidad que presenta la organización para materializar. Es decir, puede ocurrir y afectar negativamente a un conjunto de activos. Puede afectar al activo físico, puede afectar al activo recursos humanos, a su propia imagen, etc. Es un evento que de ocurrir afecta negativamente al logro de un cierto objetivo. Puede ser parte de un proceso, puede ser a la generación de valor que tiene la empresa, o puede erosionar el valor que ya tiene. No me refiero al valor de la importancia, sino al valor propiamente dicho, a los activos, al valor de su oferta como empresa, como proyecto, etc. Entonces, el riesgo siempre va a ser un riesgo que puede afectar directamente a la empresa, ¿sí? Ahora, no confundamos peligro y riesgo, ¿ya? No confundamos peligro y riesgo. El peligro sería estar ya directamente, ¿no? El mismo peligro puede ser distinto y puede haber diferentes niveles de riesgo, ¿sí? Estás en la selva y te topas con un tigre enojado, fastidiado, ahí el riesgo de ese peligro podría ser mucho más alto. Pero si tú vas al zoológico y tú ves a los leones, por más enojado está en la jaula, es un riesgo mínimo. ¿Se entiende? ¿Se entiende? No es lo mismo, ¿eh? Peligro que riesgo, no es lo mismo. Entonces, el riesgo puede definirse como la exposición a las consecuencias de la incertidumbre. Muchas veces empresarios entran, se animan a hacer negocios sin antes evaluar, por ejemplo, la situación de otros negocios similares, ¿no? ¿Qué problemas enfrentaré? ¿Qué no haré? ¿Qué tendré? Y se lanzan nada más. Ahora, no están midiendo el riesgo, no, simplemente se exponen y están en una situación de incertidumbre mayor que aquel que sí lo hace. Esa incertidumbre puede originarse en factores externos o internos. Digamos internos, porque no conozco el entorno, no sé a dónde me meto, pero hay externos, por ejemplo, aquellas innovaciones. Cuando proyectos y negocios se orientan a hacer innovaciones, la incertidumbre es mayor, porque no sabes si tu innovación va a resultar, va a tener espacio en el mercado, la gente lo va a querer, no se sabe. Esa incertidumbre es mayor. El riesgo también es la vulnerabilidad ante un potencial peligro o daño para las unidades, personas
organizaciones o entidades. Entonces ustedes para calcular, digamos, ¿no? Un riesgo es que exista una probabilidad y existe un impacto, es decir, algún daño para hacer. Adelante, Luis. Puedes abrir tu micrófono si deseas participar, con gusto. Sí, lo que quería preguntar, por ejemplo, en caso de, no sé, ahí me escuchan, ¿no? Sí, sí escuchamos. En caso de, el riesgo de una, que normalmente te da Senami, que va a haber, por ejemplo, una sequía, digamos, en el Ajá. mes de julio, ¿es un riesgo o es un peligro? Bien interesante. ¿Es un riesgo que ocurra? ¿Hay probabilidad cierta que va a ocurrir en la temporada X? Claro. O sea, no es el fenómeno de las lluvias o de las sequías, lo podemos predecir ahora. Entonces nuestra incertidumbre es menos. ¿Cuál es el riesgo? Que yo tenga pérdidas por ese fenómeno. Por ejemplo, si la mayoría de los productores con los que trabajamos evalúa sus riesgos, ¿no? ¿Cómo fue el año? ¿Cómo fuera el otro año? ¿Cómo espera que sea el próximo año? ¿Habrá lluvias? ¿No habrá lluvias? Obviamente todo el mundo espera que sí tenga suficientes recursos, ¿no? Lluvias, que produzca bien, que no haya plagas, etc. La incertidumbre se está dando. El riesgo es a la posible pérdida, pero uno se puede exponer o uno no se puede exponer. El fenómeno va a suceder. Es decir, el riesgo de sequía, sí se puede decir, es un riesgo, la sequía, porque es un factor de afuera, externo, que tú no lo controlas, tú te tienes que adecuar. Pero lo que no puedes decir es el riesgo de pérdida de agua, porque por no pagar la luz, digo, del agua, por no pagar el medidor de agua, ¿no? Eso ya es más que un riesgo, eso es un error operativo, no hay que confundirlo tampoco. Entonces, volviendo, es una exposición a las consecuencias de incertidumbre. La incertidumbre puede originarse por factores externos e internos y nos puede revelar ser vulnerables como empresa, como equipo de proyecto, como negocio, ¿sí? Como organización también, ¿ya? Eso quiere decir que un riesgo no se puede controlar. Se puede gestionar. No vamos a poder controlarlo al milímetro, ¿ya? Pero podemos esquivarlo, podemos minimizarlo, ¿no? Gracias, Eddie. Con gusto. Entonces, hay que reconocer que hay una importancia en esa gestión de riesgos, ¿no? Porque un proyecto que incluye en sus procesos, ¿no? Llevar a cabo la gestión de riesgos, ¿sí? Ya se está previniendo de algún fallo futuro que pueda afectar o de algún impacto futuro que pueda afectar a su operatividad. Si eso no se hace oportunamente, entonces, obvio, pues el huaico cae, la lluvia cae, el deslizamiento cae, la plaga viene, los impuestos, etcétera, todo cae en vista de que uno no se prevé. Entonces, una cosa es planificar qué voy a hacer a mis actividades, pero también es evaluar mis riesgos. Entonces, ¿qué objetivo tenemos a la hora de hacer esta gestión de riesgos? Consiste en aumentar la probabilidad, ¿ya? Y el impacto de los eventos positivos. Aquí no me confundan, ¿sí? Es aumentar la probabilidad y el impacto de los eventos positivos y de disminuir la probabilidad y el impacto de los eventos negativos. Eso es prepararse, es tratar de saltar a una piscina con agua. No sé si el agua está con hielo, está congelada, es agua caliente, es agua hirviendo. Uno tiene que saber a dónde se va con esto. Entonces, si uno gestiona, puede optimizar la ejecución de su proyecto. Para el proceso de la gestión de los proyectos, comenzamos desde arriba, por favor, en la planificación de los riesgos, ¿sí? Comienza la planificación, se organiza, que va a tener una línea de trabajo relacionada a sus riesgos, y lo primero que hace, voy a poner con la pizarra, ¿ya? Con esto. Comenzamos con esto. La gestión de riesgos es una tarea, primero es una decisión, ¿sí? Una decisión del equipo, de la empresa, que se asume dentro de la organización, sea una empresa o un proyecto.
Si eso no se asume, entonces probablemente la gestión va a ser de una persona, de algún entusiasta, de algún líder o alguien muy observador dentro de la empresa, pero no es parte del sistema de la ejecución del proyecto, y eso es un error, ¿sí? Tiene que ser una decisión de todo el equipo. ¿Qué mejor si está liderada por el jefe de proyecto, por ejemplo, o el gerente de la empresa, por ejemplo, y que no se lo delega solamente a un encargado o que el jefe de producción se supone que tiene que saber, sino que es una asunción de equipo y de gerencia. Segundo, el siguiente paso es identificar los riesgos, realizar un análisis cualitativo, se hace un análisis cuantitativo de los riesgos, se planifica, es bien importante, la respuesta a los riesgos y luego se controlan esos riesgos buscando justamente la gestión, ¿sí? Gestionándolos. Okay. Entonces, para esto, bueno, eso es una manera de hacerlo, ¿no? Se identifica un riesgo, lo evalúas, formulas tus estrategias, ejecutas las acciones, y ese control de riesgo requiere de que hagas ese círculo siempre, ¿no? Entonces, nuestra primera etapa será la planificación. Entonces, para planificar será necesario decidir cómo lo vamos a enfocar, planificar, ejecutar las actividades de la gestión de riesgos para este proyecto o para un proyecto, ¿no? Siendo que un riesgo es un evento incierto que puede ocurrir de manera positiva, que puede ocurrir, podría afectarnos o positiva o negativamente, a menos que tomemos una decisión, ¿sí? Entonces, en ese plan de gestión de riesgos, acorde a los proyectos y a los involucrados en el proyecto, se empezará a evaluar por etapas, podrías hacerlo por procesos, según sea, ¿no? ¿Ya? Esto ya lo vimos. Entonces, vamos a utilizar, aquí se tiene que definir cuál metodología, y hay varias formas de hacerlo, ¿sí? Hay que distribuir responsabilidades y roles, ¿no? Para que las personas puedan involucrarse en esta gestión propiamente dicha. En el mejor de los casos se asigna un presupuesto, ¿ya? Un dinero que pueda ayudar a atender esas contingencias. Pero obviamente, si un proyecto ya lleva su propio presupuesto y no considera estos riesgos, y si no va a haber un financiamiento directo de nuestro ejemplo, el programa de innovación u otro financista, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Nos toca a nosotros asumir esa parte. Y por eso, de mucho cuidado de que estos análisis sean durante la formulación del proyecto para ver si a la hora de lanzarnos vamos a estar en condiciones de poder cubrir esas contingencias con recursos propios de la empresa o del proyecto y no del financiamiento externo. Lo mejor sería que el financiador de los proyectos sí asuma esa etapa, pero sí lo va a asumir en la medida que el proyecto lo defina. Si no lo define, si no lo formula, si no lo estructura, no va a ser posible, ¿sí? Tenemos entonces que identificar en estos elementos la periodicidad de la activación de esos procesos de riesgo, y habremos que hacer un calendario más o menos estacional o por etapas, ¿sí? Según el tipo de actividad, ¿no? Hay que ver las categorías, eso vamos a ver en nuestra tabla, qué tipo de riesgos hay, y hay que definir la probabilidad de impacto, eso lo haremos a través de la matriz, ¿sí? Y también qué tolerancia al riesgo estamos revisadas con los interesados, ¿no? ¿Qué tanto podemos esperar y decir, ya yo me arriesgo aún a pesar que no puede haber agua, puede haber pocos recursos o puede no funcionar, eventos X no se pueden enfrentar, pero yo me arriesgo. Esa tolerancia al riesgo depende ya del carácter de las personas. Hay muchas personas que no son adversas, perdón, que no aceptan mucho el riesgo, entonces su carácter es más conservador, digamos, ¿no? Y no se arriesgan a perder o a fallar o a tener que poner dinero suyo o sus recursos para enfrentar problemas o impactos dentro de la ejecución del proyecto. Cuando eso sucede, probablemente hay menos intención de, ejemplo, iniciar un negocio, o hay probabilidades de que el proyecto lo pongo, pero con el mucho cuidado de que no voy a perder plata, es obvio. ¿Sí? Pero mucho hace el carácter de las personas para saber si están más tolerantes al riesgo o no.
Otro de los elementos de la gestión de riesgo también es el seguimiento a las actividades, ¿sí? Y hay algunos formatos que son parte de seguimiento. Entonces, ejemplo, en análisis de reservas, ¿sí? Digamos a nivel de presupuesto, cuando uno proyecta visualmente, digamos por meses, tienes en el tiempo un X dinero que se va distribuyendo mes a mes, ¿no? Ya tú has formulado tu cronograma, hay un calendario de ejecución de proyecto, y paralelo a eso hay una ejecución financiera. Entonces tú vas a saber cuánto existe por mes o por trimestre de fondos para ejecutar tu proyecto. Esa franja de color naranja se refiere a la reserva de presupuesto, que uno debería proyectar justo a la hora de formular el proyecto, ¿no? A la hora de formular el proyecto, ¿ya? Entonces, ¿de dónde, en el ejemplo de la estructura de desglose de riesgos, ¿de dónde sacamos esos riesgos? ¿Dónde habría riesgos? Entonces uno dice, a nivel técnico, hay requisitos, hay tecnología, hay interfaces, hay fiabilidad y calidad del proceso que voy a ejecutar. En la ejecución de proyecto también tengo elementos externos en la segunda columna, proveedores, normativa, mercado, cliente. Esas son las fuentes, por ejemplo, para identificar que a cada nivel podría haber un riesgo. Si nosotros somos muy meticulosos, en cada uno vamos a encontrar un posible riesgo o más. ¿Sí? Un riesgo de que genere un impacto negativo en nuestro proyecto o en nuestra empresa. A nivel organizacional, esto a nivel del equipo mismo, hay dependencias, áreas dentro de la empresa o del proyecto, hay recursos humanos, recursos materiales, financiamiento, priorización, y también podemos identificar a nivel de cada uno riesgos que podrían suceder. Y en la dirección de proyectos propiamente dichas, ¿no? La estimación, planificación, control y comunicación son áreas de la gestión de proyecto de donde también podemos extraer y identificar. En este esquema se están abordando la mayor variedad, digamos, de elementos que nos permiten decir, ¿y dónde voy a sacar los riesgos? Y uno podría orientarse equivocadamente solo en pensar, va a haber problemas del ambiente porque voy a generar residuos. No, pero es que eso es una generación del proyecto, pero hay un riesgo ambiental externo o hay un riesgo ambiental que yo voy a generar por esa misma generación de residuos u de otros efluentes. Entonces, esos análisis se van identificando incluso mirando estos criterios, porque podrían tener impactos o estar asociados a recursos, a tecnología, a personal o incluso a la calidad en cómo se está presentando, comunicando. Para identificar los riesgos se tiene que determinar aquellos que pueden impactar, ¿no? Entonces se hace una lista, como una lista de riesgos con sus causas, ¿sí? Un riesgo tiene una causa, y si ocurre, tiene una consecuencia. Entonces, con esa lógica se tiene que establecer, ¿no? Entonces, si hay una lista de riesgos, y digamos en un ejemplo, volvamos a un caso laboral, tenemos el ejemplo en la imagen, tenemos personal que está en un poste de electricidad, se nota que es de alta tensión, ahí están sus cascos, están con sus guantes, están con botas, ¿sí? ¿Cuál sería el riesgo? Que si no tiene las arneses suficientes o no saben colocar, esa falta de habilidad, puede haber el riesgo de caída. O si no usan correctamente los guantes, podría haber riesgo de electrocución. La consecuencia sería daño a la salud, pérdida de vidas humanas, inclusive retrasos en el proceso. Entonces, una simple definición de un riesgo, ejemplo en podría llevar varias reflexiones sobre ello, ¿sí? Es bien importante esa primera parte, ¿sí? Entonces, acá en el ejemplo, un caso de un restaurante, ¿no? Está empujando un coche lleno de vajilla, imagínense que fuera vajilla de loza, una loza, las losas cuando están apiladas son muy pesadas y avanza lentamente. El personal empuja con fuerza, ¿qué puede pasar? A ver, ¿cuál sería el riesgo? El riesgo sería que se pierden los platos, se le caen, toda la pila de platos se cae, se rompe. ¿Cuál es la causa?
la causa que el personal tiene que llevar todas esas vajillas en un solo movimiento, a un X lugar. Y la consecuencia, además de que puede perderse los platos, de que se rompan, la consecuencia es la pérdida económica, retrasos, etc. Es misma la lógica, ¿ya? Entonces, hay que identificar los niveles. Cuando uno hace esa evaluación, volvemos al caso de León, ¿sí? El concepto de riesgo, vamos a verlo con esta imagen, ¿ya? De abajo hacia arriba, ¿de acuerdo? De abajo hacia arriba. Cuando tienes a ese leoncito, ese león tiene una jaula en la que hay como una sección inicial, ¿no? La persona alimenta al león a través de un diseño especializado de la jaula, ¿sí? Entonces, aquí la probabilidad es 1, la consecuencia 1 ¿de qué? De un accidente, de un ataque del león hacia el personal, por ejemplo. Probabilidad 1, la consecuencia 1, que no es riesgoso, ¿sí? No, el caso, el efecto, la consecuencia, perdón, la consecuencia sobre el daño de las personas podría ser un raspazo, un zarpazo, pero no es una cosa de gravedad. Entonces, si tú multiplicas 1 de probabilidad con la consecuencia 1, tienes 1 por 1, 1. El riesgo mínimo, vamos a indicar acá como un ejemplo. El segundo, para definir el riesgo bajo, ¿sí? Imagínate que el diseño, la persona alimenta al león a través de un diseño especializado de compuerta, es una compuerta simple, ¿sí? Pero una vez que ingresa, es pequeña esa puerta, rápido tiene que salir, pero el león podría atacar. Sí, podría, porque puede estar hambriento, etc. ¿Sí? Puede estar muy cerca, justo. La probabilidad de un accidente, de un ataque de león al personal, podría ser de 3. Las consecuencias podrían ser ya más graves, nivel 3, consecuencias. Entonces, si tú multiplicas la probabilidad 3 con la consecuencia 3, ¿cuál sería el resultado? 9. A eso, para hacer este ejemplo, le vamos a llamar riesgo bajo, que si bien puede ser atacado, no es un daño tan grave o severo. Vamos más arriba, el riesgo de la tercera, el riesgo moderado, es por ejemplo cuando una persona se coloca un equipo de protección, un EPP, ¿sí? Antes de ingresar a la jaula, porque la puerta es una puerta grande, y entra a alimentar al león. Por más que tengan los EPPs, la probabilidad de un ataque sí es mayor, 5, pero como tiene un EPP, un equipo o un sistema de protección personal, la consecuencia podría ser, sí importante, pero no tanto, le ponemos 4. Entonces, si multiplicamos la probabilidad y la consecuencia, llegamos a 20. Podría ser un riesgo moderado. Sin embargo, es un riesgo moderado que tiene ciertas consecuencias importantes, ¿no? Y en el máximo riesgo, el riesgo extremo, sería aquella persona que entra a una jaula para alimentar al león tal cual está. Sin EPP, el diseño de la jaula no tiene ningún dispositivo, una puerta pequeña, una sección primaria, nada. Entonces está totalmente expuesto. La probabilidad de accidentes es mucho mayor, sería la probabilidad máxima. Y la consecuencia también máxima. Vamos a estimar que la puntuación es de 1 a 5, ¿no? Entonces, al multiplicar, tenemos la probabilidad 5 y la consecuencia 5. Ahí tendremos un riesgo extremo. De esta manera, entonces, podemos ir identificando N casos de riesgos que puedan suceder en nuestro proyecto o en nuestra empresa, ¿sí? La idea de tener recursos, de tener financiamiento, de tener un niño, así como ahora, ¿no? El fenómeno del niño, exceso de recurso agua, pero en proporciones que no podemos manejar y vamos identificando, ¿sí? Entonces, para poder identificar ya el riesgo, los riesgos, podemos usar varias técnicas, ¿sí? Basados en la recopilación de información, por ejemplo, podríamos hacer tormenta de datos o la famosa lluvia de ideas. Entonces todos agarramos un proyecto y decimos, ¿qué riesgos puede haber? Y empezamos a lanzar las ideas y organizarlas por tipología, por la gestión misma, ¿no? Listo.
Y podemos usar la técnica de Delphi también, que es involucrando a otros especialistas, entrevistas y análisis causal. Respecto de la lista de control, comprobación, también podemos utilizar algunos organizadores gráficos que nos ayudan, ¿no? La causa-efecto, flujos, influencias. El análisis de DAFO, ¿no? De análisis FODA, también es una forma de identificar riesgos. Por ejemplo, en el análisis FODA, ¿dónde estarían los riesgos? ¿Dónde? ¿En qué cuadrante? ¿Se acuerdan cómo es el FODA? Oportunidades, amenazas serían los externos. Debilidades y fortalezas serían los aspectos internos. ¿Dónde estarían los riesgos en un FODA, por ejemplo? A ver, si le escriben o levantan, abren el micrófono. Repito mi pregunta, cuando hacemos un análisis FODA, también podemos identificar riesgos. ¿Dónde están esos riesgos? ¿En qué bloque? A ver, Laurita Galvez. ¿Quién más está? Juliana, muy bien. Mucho gusto, Juliana, ya te veo. Alex, a ver, ¿dónde están? Laura, justo me dice amenazas, muy bien. Juliana también. Claro, en la sección de amenazas que son externas, ¿ya? Pero también en nuestras debilidades. Ojo, los riesgos también se pueden identificar cuando describimos nuestras debilidades. Debilidades, ejemplo de que muchas veces tenemos formulaciones en proyectos en que no podemos pagar súper especialistas, entonces tenemos que buscar gente más joven, con poca experiencia. ¿Es una debilidad? Sí, es una debilidad. No digo que los jóvenes no sean buenos. Los jóvenes profesionales que entran por primera vez, practicantes o junior, no significa que sean malos. Lo que pasa es que en algunas acciones o actividades requerimos especialistas. Entonces, al tener debilidades, nosotros nos estamos exponiendo, estamos autogenerando un riesgo. ¿Sí? Vamos a ver algunos ejemplos de algunos casos, cómo se hace. Ah, ya, me olvidaba. Existen otras metodologías, ¿sí? Que son mucho más complejas, incluso que llevan procesos más minuciosos, digitalizados. Hay incluso aplicativos digitales para poder hacer los cálculos y mediciones, que son la ISO 31000 y el marco COSO, que les invito a navegar, a documentarse, que también son interesantísimos para identificar y gestionar riesgos. Entonces, ejemplo, en la técnica Delphi, los analistas obtienen opiniones de los peritos. Cuando decimos peritos y sus respectivos, ¿ya? O sea, equivalentes en especialistas, estamos hablando de ya personas que conocen mucho el tema. Por ejemplo, en hidráulica o en manejo de riego tecnificado, los ingenieros agrónomos en general, no todos están especializados. Entonces buscamos a los expertos. ¿Sí? O los peritos, en caso de que ya la situación ha sucedido, ¿no? En caso, por ejemplo, la Contraloría tiene muchos peritos y contrata también a otros especialistas, no sé si contrata, discúlpenme, a otros especialistas para que evalúen por qué sucedieron las cosas que sucedieron, a nivel económico, financiero de un proyecto, a nivel contable, incluso a nivel legal, incluso a nivel de ejecución de proyecto, técnicamente hablando, etc. Entonces, los analistas reducen los datos, ¿ya? En frases comunes claves que ya se van identificando, allí están los casos, y ellos comparten opinión con peritos y personal asociado. Se analiza, se valida, se informa, se adecua a la realidad y al contexto, y finalmente los analistas reúnen opiniones finales y crean valores medios como resultado. Esto es cuando los proyectos son complejos y se requiere la participación de especialistas, es decir, una evaluación de afuera, ¿no? A ver, voy a ayudarles con eso. Sí, si alguien está con la cámara prendida, por favor ayúdennos. Podemos cerrar nuestras cámaras para que todos puedan mirar su pantalla. ¿Ya? A ver, ¿hasta aquí estamos bien? Sí, espero que sí. Cuando hacemos esos diagramas para identificar, también podemos usar este de causa-efecto, clásica, ¿no? Espina de pescado. Buscando cuáles son, qué es lo que encontramos, ¿no? En este caso ya vamos por, cuando hacemos estos análisis ya vemos por el efecto, ¿sí? Por el efecto. Ejemplo,
pérdidas económicas. Ejemplo, me salió mucho el agua o se desbordó en las piscigranjas o se generó un problema de sanidad en las piscigranjas. Ya es el efecto. Entonces, si retrocedemos a buscar las causas, ¿sí? Las causas. Y al buscar las causas, ¿sí? Justo, el riesgo es ese efecto, ¿no? El efecto, ¿qué sucedió? Desastre económico, material, a nivel contrato, personal, etc. Pero las causas nos van a ayudar a identificar bien el origen de esos riesgos. ¿Ya? Manera de ejemplo, si nosotros decimos, a ver, y yo puedo encontrar asociado, ya que estábamos hablando de los ODS, asociados a los ODS, a ver, dame un ejemplo de riesgo, ¿sí? Que en tu proyecto se puede asociar a alguno de estos ODS, a cualquiera, ¿sí? O cualquiera, no de tu proyecto en general, de cualquier X proyecto que hayas escuchado o visto. ¿Mm? A ver, ¿hay alguien que pueda compartir un ejemplo? Riesgo. El primer objetivo, fin de la pobreza, es el objetivo de desarrollo sostenible, ¿no? Hambre cero, salud y bienestar el 3, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento. El 7, energía asequible y no contaminante. El 8, trabajo decente y crecimiento económico. 9, la industria, innovación e infraestructura. La 10, ¿sí? Reducción de las desigualdades, etc. Entonces, ejemplos, ¿alguno puede tener? Cuando uno ve los ODS, ya estamos como orientándonos a la especialidad. Tú podrías decir, mi proyecto va a identificar un riesgo en la sociedad X, ejemplo, relacionado con la pobreza, que ahorita está en aumento, que hay muchas familias que tienen dificultades. Ese es un riesgo. Mi proyecto va a formular ideas de solución para atender ese riesgo. Entonces, el riesgo no solamente cuando estamos ejecutando, incluso puede ser el origen de la formulación de nuestro proyecto. De eso no cabe duda. Hay muchos proyectos que justamente se han generado a partir de eso, ¿ya? Por ejemplo, ¿cómo resolvemos el hambre? ¿Cómo podemos hacer ciudades más sostenibles? ¿Por qué estamos pidiendo eso? ¿Por qué nos estamos orientando? Porque hay problemas, que hay riesgos ya de la salud, ya de tiempo, ya de manejo de recursos, ya de contaminación, que son el origen de riesgos a todo nivel. Entonces, esos podrían ayudarnos no solo a definir dónde están los riesgos, sino a definir un proyecto basado en un riesgo. El análisis cualitativo de los riesgos sería evaluar esa prioridad, para evaluar la prioridad de los riesgos, ¿sí? Y así focalizar los esfuerzos. Nos sirve para eso. Es un análisis subjetivo, entonces vamos a describir cuestiones subjetivas de lo que puede suceder, sobre todo viendo la severidad de cada riesgo, ¿no? A ver, la probabilidad de ocurrencia del acontecimiento, el impacto, estimando un valor, proponiendo una medida de valor, y la urgencia o necesidad de respuesta a corto plazo, ¿sí? Entonces, en la formulación de los proyectos, puede pasar. Nosotros usamos matrices, ¿no? Entonces, ¿para qué nos sirven las matrices? Para visualizar, para gestionar y finalmente para controlar esos riesgos, ¿ya? Y ya que hablamos de riesgos sociales y ambientales, lo más probable es que la combinación nos genere conflictos, ¿no? Entonces, la lógica similar, ¿no? Tenemos que prepararnos con un plan de acción rápida, ver una coordinación local, buscar una ejecución para esa aplicación de plan de acción rápida, el monitoreo y demás, cuando son ya complejos, ¿no? Sin embargo, vamos a ser bien puntuales y de esto se trata nuestra práctica, ¿sí? De esto se trata. Les voy a pasar la imagen al chat de WhatsApp para que lo tengan a la mano, pero sí vamos a identificar, ¿ya? Y ustedes van a decir qué probabilidades hay, qué consecuencias hay. Vamos a poner 5 niveles. 5 niveles a la probabilidad y 5 niveles a la consecuencia. Acuérdense del ejemplo de la jaula del león, ¿sí? Y el personal que le entra a dar el alimento. Entonces, la probabilidad hacia abajo, la columna hacia abajo, la probabilidad que suceda riesgo, el daño, va a ir de 1 a 5. 1 para raro, 2 improbable, pero no tanto, la 3 posible, la 4 probable, la 5 casi seguro. La probabilidad de que suceda.
Y por el eje X sería las consecuencias. La consecuencia insignificante, la consecuencia 1, consecuencia menor sería 2, una consecuencia moderada sería 3, una consecuencia mayor sería 4, y una consecuencia catastrófica sería 5. Cada caso se analiza de forma independiente, es decir, identificando cada uno, ustedes van a definir qué tan probable es y qué tan grave es la consecuencia de ese impacto. Entonces, si ustedes multiplican, si es raro y es insignificante, sería acá, ¿no? Aquí sería bajo y la medida sería 1. También va a ser bajo si es raro y es menor. Aquí es improbable o poco probable. Aquí no es la palabra improbable, es poco probable, ¿sí? Insignificante, con la consecuencia insignificante sería bajo, y bajo también si es menor, y así, y uno va identificando. Pero el moderado ya combina varios niveles. La probabilidad de 4, ¿sí? La probabilidad de 3, la probabilidad de 2 y la probabilidad de raro, cuando la consecuencia aumenta, la gravedad de la consecuencia aumenta, si se dan cuenta. En la marca de color amarillo estaríamos con los riesgos de nivel alto, cuya probabilidad es mayor y las consecuencias también tienden a ser mayor. Y vamos a hablar de riesgos extremos cuando la probabilidad es muy alta, es casi seguro que va a suceder ese riesgo, pero las consecuencias también son de moderada para catastrófica. Entonces, cuando hacemos esa multiplicación, ¿se acuerda que estábamos haciendo nuestra multiplicación 1 por 1, 1 por 2, 1 por 3? Pues de esa manera vamos multiplicando según la puntuación y vamos a tener como resultado una plantilla, ¿no? Una plantilla que nos indique, aprovechando estas fórmulas, de qué nivel está, ¿sí? ¿Qué nivel está? Entonces vamos a hacer, ¿les queda claro esto? Quisiera antes de pasar, ¿les queda claro? A ver, ¿quién está abriendo su micrófono? ¿Me ayuda? ¿Está claro este cuadrante, esta matriz de riesgos? Sí se entiende, ¿verdad? Entonces, repetimos, será bajo, aquí lo explico, la matriz. Bajos son los riesgos bajos deben ser objeto de seguimiento, eso sería ya para nuestras acciones, por parte de los supervisores, por parte de los propios operarios, por ejemplo, ¿sí? Cuando los riesgos son moderados, deben ser objeto de seguimiento adecuado por parte de los niveles medios de la dirección. Estamos hablando de las jefaturas, jefes de producción, por ejemplo. Cuando los riesgos son altos, ¿sí? Se requiere ya la atención del presidente, del director general, del director ejecutivo del proyecto o de la empresa. Cuando el riesgo es extremo, debe ponerse en conocimiento todos los directivos y hacer un seguimiento permanente, incluso saliendo fuera de la organización propiamente dicha, si fuera el caso. Entonces, esta idea de la matriz nos va a dar una orientación para poder hacer nuestras mediciones, ¿ya? Hasta aquí, ¿alguna pregunta, consulta? Por favor, voy a liberar la pantalla para pasarles por el WhatsApp y también por el chat de esta sala, mientras voy haciendo aquello. A ver. A ver qué me dicen colegas, compañeros. ¿Se entiende la plantilla? Estoy hablando a quienes. A ver, dígame, Marvel, ¿me entiendes cómo, se entiende, perdón, se entiende cómo está distribuida esa matriz? A ver, especialistas aquí, Juliana, Lili. Yorka. Sí se entiende, ok, ya. Les estoy pasando por el curso, el chat. Aquí.
Con esa imagen que les estoy pasando en nuestro chat, ahora les voy a pedir que ustedes identifiquen ¿sí? uno de sus riesgos que podríamos tener. Vamos a hacerlo en el Excel y ustedes van indicándome, ¿ya? Vamos a... Otra forma de desarrollar esa tabla de probabilidad de impacto también es esta, ¿sí? Es similar, solo que de inversa, ¿no? La probabilidad baja desde la parte inferior, moderada, alta hacia arriba, y de izquierda a derecha, bajo, moderado a nivel de impacto, que también es consecuencia. Entonces, aquí se nos indica cuál es la práctica que debemos aplicar, ¿sí? Según cada caso, ¿ya? A manera de ejemplo, aquí vamos a ver cómo es un riesgo, ¿sí? Cómo se identifica. A ver, vamos a ponerlo en una de las columnas, está un código, y podemos inventarnos nosotros nuestro propio código, ¿no? Nuestro riesgo específico, un riesgo especial, 1, 2, 3, 4 casos diferentes, ¿no? La causa, pues, el evento que hemos encontrado, el evento que ha sucedido es el fallo en la red del suministro eléctrico, y eso podría generar un riesgo en el atraso general del proyecto porque pues, perdemos la señal, la electricidad, etc. ¿Sí? La probabilidad que suceda, aquí está con decimales, después de poner número entero, ¿sí? Es que suceda 0.3, ¿sí? A nivel de análisis cualitativo, ¿ya? Puede suceder probabilidad 0.3, ¿no? A nivel de impacto podría ser alto, 85, ¿por qué? Porque si nos quedamos sin electricidad, la maquinaria no funciona. Y el riesgo es alto, ahí está en rojo, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el manejo que le vamos a dar? Es calendarizar actividades, evaluar cuándo se nos va la electricidad, etcétera, porque eso va a estar asociado a nuestra reflexión. La causa, la que está en la columna a la izquierda, la causa en el celeste, la vamos a utilizar para buscar cuál es el origen, ¿no? Aquí serían las tormentas. Pero si todos van a tener condiciones similares, ¿sí? Sobre la situación climática, fíjense que la misma condición climática podría generar varios tipos de riesgos. Daño en la avería del equipo, avería de oxidación de maquinaria, condiciones de trabajo peligrosas para los obreros, atrasos en el cronograma con fechas de entrega y tardías, y así. Atrasos en la ejecución de la prueba piloto, etc. Los eventos son las descripciones previas. ¿Cuál es el evento anterior al riesgo? El fallo en las redes de suministro. Altos y bajos en el suministro de energía eléctrica. Desprendimientos de tierra, de lluvia por lluvia intensa. Desprendimientos de tierra y lluvia intensa, también para condiciones peligrosas para los obreros, ¿no? Problemas en el transporte de maquinaria, equipo, materias primas y demás. Y así nosotros vamos definiendo cuál sería el análisis cualitativo en esas columnas y el objetivo, cuál sería nuestra acción, ¿no? A realizar. Si nosotros queremos monitorear, ¿ya? Monitorear la actividad de ese riesgo, entonces ya llevamos más dentro de nuestra planilla de este monitoreo podemos introducir más elementos. Ejemplo, la estrategia y acciones preventivas. Ejemplo, la contingencia, tener un plan B. Tener reservas a nivel de presupuesto, ¿sí? Y disparadores en sentido de qué generaríamos a partir de esa gestión, ¿sí? Y quién es el responsable. Esto ya es para el monitoreo. Cuando alguien nos venga a supervisar o chequear en el proyecto o dentro de nuestra misma empresa, podemos decir que si tenemos un fallo de suministro en la red y el riesgo es que va a haber un atraso general en el proyecto, ¿cuál sería la estrategia a realizar? Comprar fuentes de ingeniería alterna, ejemplo, un generador eléctrico, ¿ya? La contingencia, el plan B, es orientar esfuerzos a otras actividades del proyecto, incluso si eso no funciona. Y para eso tendremos para el equipo 20.000 soles, 5.000 soles, etc. ¿Y qué es lo que haríamos a manera de disparador, ¿no? La maquinaria, el equipo deja de funcionar, ¿sí? La luz no enciende por las noches, por lo tanto, tendríamos que gestionar
horarios laborales, tendríamos que hacer otras medidas más, ¿no? ¿Quién va a asumir esa responsabilidad, el dueño o el responsable? Siguiente caso, los altos y bajos en el suministro de la energía eléctrica. El riesgo es daño y avería de los equipos o de un equipo. La estrategia, eliminar, invertir en reguladores de voltaje, por ejemplo. La contingencia sería apagar la máquina, ese sería el plan B extremo. Y el equipo a la primera señal de altos y bajos. Esa compra de reguladores de voltaje, podrías necesitar un dinero que ahorita no lo tenemos. Entonces lo planifico, ¿sí? Algunos disparadores como consecuencia, que pueden ser las condiciones irregulares de la energía eléctrica, pueden generar pues, daños en el equipo y podría ser motivo también de cambio. Incluso si nosotros tenemos esa recurrencia, eso sucede de forma muy común. Las empresas y los proyectos terminan decidiendo hacer compras de nueva tecnología para evitarse esos problemas, ¿no? ¿Quién sería el responsable? Esto ya no es una decisión a nivel de gerencia, sino ya de jefe de operaciones, por ejemplo. Si se dan cuenta, aquí estamos mostrando ya la estrategia para verificar el monitoreo. Si uno no tiene estas líneas desarrolladas, entonces difícil es monitorear, porque ya solamente se pueden medir consecuencias, pérdidas, solo se pueden medir daños, y eso no es monitoreo. Eso ya es evaluación de desastres o de impacto. En realidad el monitoreo lo que va a medir y va a evaluar es qué medidas se han tomado, qué acciones se han conseguido, cuánto ha costado ese esfuerzo. Incluso se puede poder evidenciar qué aspecto se ha ahorrado, mitigado, controlado, a condición de lo que se ha tomado como decisión. ¿Sí? Vamos con el último ejemplo. Los desprendimientos de tierra y lluvia por causa de las situaciones climáticas generan un riesgo de condiciones de trabajo peligrosas para los obreros. Entonces, a nivel de estrategia se propuso mitigar, facilitar equipos de protección y seguridad personal, contar con un banco de trabajadores para reemplazo por incapacidad, y aquí no se requieren recursos, pero sí es una estrategia, ¿no? Los disparadores que pueden generar estos riesgos son los incidentes que pudieron convertirse en accidentes y suelo resbaladizo, por ejemplo. Aquí, ¿quién se ocupa, no? Ya combinado con la evidencia, puede ser el mismo jefe de operaciones, pero mucho más específico el jefe de recursos humanos en vista de que su responsabilidad es más directa a la seguridad laboral. Entonces, ¿se entiende hasta aquí, mis estimados? Espero que sí. Entonces, con eso les voy a dar, a ver, vamos a hacer una última. Acá tenía otro ejemplo también. ¿Sí? Tenía otro ejemplo. El riesgo, el retraso en la culminación de obra, por ejemplo, ya se mide el tipo de riesgo. La respuesta sería reducir, según el caso. El plan de contingencia sería acelerar varias tareas, contratar más personal, y así. Entonces uno puede establecer la estructura más se adecue a su actividad para poder medir, para poder tomar la decisión y poder actuar. Entonces les voy a pasar estas tres últimas que acabo de mostrar como ejemplos al chat, para que luego ustedes me den un solo ejemplo, ¿sí? Yo les voy a esperar, las vamos a esperar 10 minutos, entonces cada uno pueden abrir sus micrófonos también si quieren preguntar, entonces van a decir, voy a elegir un caso, y ese caso, un riesgo, y lo voy a medir. Primero voy a saber si es un riesgo alto, bajo, moderado, ¿ya? Y luego vamos a presentar rápidamente nuestra respuesta y plan de contingencia. ¿Y quién va a ser el responsable? Esto, miren, solo son 4 aspectos. No les estoy pidiendo una cosa muy difícil. Estoy segura que lo pueden hacer rápidamente. Entonces voy a liberar la pantalla. Les voy a pasar las imágenes, ¿sí? A ver. Ok, estábamos viendo los ejemplos. Decíamos el caso de que los ejecutivos contratados de un proyecto pierden el interés, acá me falta colocar, pierden el interés en la ejecución del proyecto. Y al mismo tiempo comienzan a ignorar las comunicaciones y las reuniones del proyecto. Si eso sucede, y decimos que puede pasar, los proyectos pasan, la probabilidad podría ser hasta 4, ¿no?
Y la consecuencia de eso, ¿qué sería? A ver, cuéntenme, ¿cómo ustedes evidencian esa consecuencia? ¿Sería insignificante? ¿Sería menor? ¿Sería moderada? ¿Sería mayor? ¿O sería catastrófica que eso empiece a suceder? ¿Qué nivel le pondrían? A ver, quiero leer en el chat. Algunos han estado escribiendo, otros pueden abrir su micrófono. Señorita, sería buenas noches. Buenas noches, Linda. Adelante. Sería la probabilidad alta, ¿no? Sí. Bueno, la consecuencia, la probabilidad 4 y la consecuencia que sí, la consecuencia alta, porque... ¿Podría ser bueno, tipo moderada 3, mayor 4, catastrófica 5? No, catastrófica no. Moderada. Podría ser la 3, ¿no? O hasta 4. Entre 3 y 4, Ya, ¿no? digamos, Porque vamos a hacer, no vamos a ser tan extremos, digamos que va a ser hasta 4. Y entonces tú vas a multiplicar. Aquí estoy poniendo en número, porque eso vamos a colocar luego, pero tú vas a ubicar otra vez en tu plantilla, ¿sí? Aquí, cito, a ver, la probabilidad sería 4, la ocurrencia podría suceder porque es contratado, ya dijimos, no pasa eso cuando el formulador o el ejecutivo es el propio dueño de la empresa o quien ha formulado el proyecto y es su responsabilidad y es su empresa o su consultora, etc. Tendríamos probabilidad 4 y nivel moderado de consecuencia. Ah, este no es el lapicito, disculpe. Ya, entonces, ¿a dónde nos iríamos? El resultado sería una consecuencia alta. ¿no? Entonces, el riesgo sería de nivel alto. Uy, esto está bien grave. Vamos a ir a otro caso. He puesto otro. Respecto al alcance del proyecto. Esto ya es el diseño del proyecto. Cuando uno hace el proyecto, define alcances. Pero digamos que suceden ya a la hora de estar financiando, eso nos va a suceder en el PENIPA, cuando hacemos la negociación de los proyectos y nos dice, oye, aquí está mal estos ajustes, hay que hacer. Y nos encuentran ya fallas en la formulación. ¿Por qué? Porque se han hecho estimaciones inexactas sobre sobre la calidad. Esto está mal. Ya. Sobre la calidad. Sobre la calidad de las fuentes de agua comunes que llegan a los diferentes proyectos en la realidad del proyecto. A ver, ¿puede pasar que hemos hecho estimaciones inexactas? Claro, podría pasar. Ejemplo, cuando te apuras pues a la hora de definir tu proyecto y dices, no, eso sí es bien, está chévere, pero no has hecho mediciones, pues no has hecho pruebas de laboratorio. Claro, Juliana, sí puede pasar. Entonces, pero no debería ser tan grave, pues tampoco nos vamos a lanzar tanto. La probabilidad podría ser 3, podría ser 4, podría ser 5. Estimaciones inexactas sobre calidad de las fuentes de agua. 4 sería. 4, porque nos apuramos. 4, 5. 4, 5, ya. Y las consecuencias, la consecuencia es insignificante. Siempre nos tenemos que preguntar así, por niveles. Si esto sucede, y va a ser en un nivel, una probabilidad 4, la consecuencia de que esto suceda es insignificante, es menor. No, es significante porque es la fuente de agua. Claro, porque estamos hablando de calidad de agua y recuerden, si estamos en un proyecto de acuicultura, eso no puede ser menos, ¿no? O sea, no puede ser tan descuidado. Entonces, el impacto puede ser catastrófico, ¿sí o no? Claro. Claro. Entonces, ¿qué resultado tendríamos? Ahí tenemos 4 por 5, 20. ¿Qué sería? Vamos a ir con el lapicito. No encuentro mi lapicito. Ya. La probabilidad 4 y el nivel, la consecuencia 5. O sea que no se pinta acá. El nivel de riesgo es extremo. Es un riesgo extremo tener ese tipo de riesgo en nuestro proyecto. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando nosotros hacemos esas estimaciones, cada uno de los casos es bien particular. Vamos con el último, ¿ya? Vamos con el último. Hay variaciones del tipo de cambio que pueden tener un impacto importante en el proyecto. Tipo de cambio en la moneda, ¿ya? Me refiero a la moneda. Esto es en el rubro de costos de proyecto. Tú formulaste un proyecto para un financiamiento con moneda extranjera
y a la hora de ejecutar el proyecto, el tipo de cambio cambió. Uy, eso nos ha pasado en 2 o 3 proyectos con nosotros. En 2 veces nos fue muy, muy en contra, porque eso es uno, no medimos la distancia y no pusimos tampoco un colchón, entre comillas, ¿no? Una reserva de presupuesto para muchas actividades, nos quedamos bien a la justa. El no hacer buenas estimaciones y conocer las tendencias de las variaciones del tipo de cambio, ¿puede pasar o no puede pasar en una formulación de proyecto? Sí, sí puede pasar. Puede pasar, ¿no? Puede pasar. Le pondrían raro, improbable o poco probable, posible, muy probable o casi seguro. Posible, porque, Posible. bueno, ya en esta coyuntura económica que se está dando, sí, pues, sí Claro, podría darse. sobre todo Posible. en tiempos en que las crisis económicas ya se vuelven muy inestables, nos puede sobrevenir no solamente inflación, sino sobre todo estos tipos de cambio ya por otras causas, ¿no? Que no es la problemática nacional, sino es causa extranjera. Puede pasar. Y el riesgo, y la consecuencia de ese riesgo, ¿cómo sería? Gracias, Américo, también dice la estabilidad económica influye, por supuesto. Tendríamos consecuencias insignificantes, consecuencia menor, consecuencia moderada, consecuencia mayor o consecuencia catastrófica. ¿Cómo sería esa valoración? Considero moderada. Digamos, para nuestro país y para estos tiempos, incluso acabo de leer unas noticias que le están considerando al sol peruano como la moneda más estable en América Latina. Entonces, si analizáramos en nuestra realidad con esa pequeña noticia que les acabo de dar, entonces la consecuencia sería de moderada a menor. Pero si estaríamos, a ver, los que han pasado, todos los que estamos aquí presentes seguro han pasado la crisis económica de los 80, del 85, o los paquetazos y cuando tenemos inflación grave, ¿no? Ahí sí las consecuencias mayores, pues, ¿no? Porque el impacto a nivel económico desde afuera es mayor. Y que no hayamos tenido la previsión de hacer esas mediciones y estimaciones económicas nos afectaría gravemente. Asumamos que va a ser una moderada. Puede ser alto, o entre moderado y alto. De moderado a alto. Vámonos con el esa alto. condición desde los 80, ¿no? Sí, ya, digamos, va a ser alto porque si hacemos a la justa de nuestro presupuesto, entonces efectivamente podemos quedarnos sin plata para alguna actividad o con todas las actividades reducidas en todo, hasta sueldos, ¿no? Hasta sueldos. Entonces aquí comparamos entonces la posibilidad 3 con la consecuencia 4. El riesgo de no haber hecho esas revisiones, ¿qué sería? ¿Qué nivel de riesgo tendríamos? Extremo. Extremo, ¿verdad? La combinación sería extrema. Entonces, fíjense, de esa manera nosotros vamos haciendo la valoración, la estimación cualitativa de los riesgos en los proyectos. Ahora, ustedes me dirán, bueno, hemos hablado tan solo 3 casos, 3, 4 ejemplos apenas. Y si nosotros fuéramos más minuciosos y profundizáramos ya no solamente en asuntos ejecutivos, estimaciones así de cálculo, ya nos vamos por etapas, ¿sí? Etapa 1, o la sección de actores involucrados en mi proyecto, o parte técnica o operativa de mi proyecto, o resultados finales, productos entregables de mi proyecto. Entonces, cuando nos vamos orientando ya cada una de nuestras etapas, podríamos encontrar muchos más riesgos y a todos esos riesgos, por más insignificante, de verdad, por más insignificante que les parezca o les suene a priori, pónganlo en la lista y sométanlo a este tipo de evaluación para que arranquen con una primera priorización. No es una priorización, primer análisis apenas, es el primer análisis. Todavía no estamos haciendo ni priorización ni nada. ¿Ya? Entonces, fíjense que esto es bien importante y que tomemos en cuenta a la hora de hacer nuestros análisis. ¿Se ha entendido hasta acá? Voy a dejar de compartir para proyectar nuevamente las últimas diapositivas. Cuéntenme, por favor, ¿se entendió? Este análisis que hemos hecho es un análisis cualitativo, porque hemos hecho estimaciones de probabilidad y estimaciones de consecuencia.
A ver, yo quiero escuchar. Se entendió eso que yo acabo de ingresar, disculpa. Así estaba recién, que genial. Claro. Con gusto, No, qué bueno. he entendido muy bien. Qué Gracias. bueno. Les voy a pedir que me regalen 5 minutos más para cerrar, porque ya estamos a punto, ¿sí? Porque nos demoramos un tantito a la entrada, ¿de acuerdo? Voy a terminar la presentación que teníamos para hoy. Compartir. Entonces, cuando están viendo completo, quiero confirmar. Sí, se visualiza completo. Gracias. Entonces, cuando hacemos ese análisis cualitativo, esto es lo que vamos a tener, ¿no? Tenemos nuestro riesgo, hacemos nuestro cálculo, la multiplicación, ese cálculo va ahí en probabilidad, el impacto y el nivel de riesgo, ¿no? Es muy riesgoso, bajo el riesgo o no es riesgoso la situación. Entonces, el objetivo será completar nuestra tabla con el calendario, perdón, con el objetivo, cómo vamos a atender esos riesgos, ¿no? La plantilla, ya les he pasado, es muy sencilla y eso requiere ya de que cada uno lo mida, ¿no? Porque un proyecto de trucha en Vinchos tiene su realidad, tiene su problemática, el que fue financiado por la cooperación de Japón y el que fue autofinanciado. O sea, ahí no importa es que como tiene financiamiento exterior, entonces no hay riesgo, no, nada que ver. Las condiciones son diferentes solamente. Entonces el riesgo siempre va a haber, uno tiene que analizarlo. ¿Ya? Una vez hecha esa plantilla, ya uno puede establecer pues otros tipos de impactos, ¿no? Sobre niveles de retrasos, de avances. Aquí ya, por ejemplo, están referidos a la ejecución de proyecto, ¿no? Cuando la escala es muy alta, cuando hay retrasos de tiempos de hasta 40 días, mayores a 40 días. Y aquí se pone una valoración estimada en costos, por ejemplo. La calidad de ese impacto, perdón, de las medidas que vamos a tomar sobre esos objetivos podría ser muy significativo, generalmente significativo, algún impacto en áreas claves que podemos hacer mediciones, menor en función a las generales, menor o en función a las secundarias. Y así se puede estimar incluso el impacto sobre las medidas que estamos teniendo. Entonces, al hacer el análisis cualitativo, ya pues, no vamos a tener tiempo para eso, pero sí quería explicarles, ya buscamos estadística, ¿ya? Entonces ya no vamos a hacer una probabilidad, bueno, me parece, creo que puede ser en referencia, por lo general, etc. Ya no hablamos con esos lenguajes, ¿no? Ya nos vamos a riesgos que son medibles, que se pueden medir realmente con más detalle. Estos son los detalles de análisis cualitativo, ¿sí? Entonces, sí se pueden hacer análisis cuantitativos, ¿sí? Y el objetivo es determinar ya la forma numérica de la probabilidad y el impacto de los riesgos identificados. Entonces, hay que buscar aquí los posibles escenarios y se hacen mediciones más exactas sobre el alcance, el tiempo, el costo. Ya no solamente podría pasar, sino cuánto me va a costar en tiempo, demoras, en gastos de dinero, en curaciones, en atenciones médicas, en resolver, en recontratar personal, el volver a contratar personal, y así. Uno va haciendo estimaciones lo más realista posible y lo más viable posible. Entonces, eso es bien importante. Entonces, según el enfoque del PMI, tendremos todos nuestros datos de entrada, o sea, insumos, los vamos a encontrar en nuestro propio plan de riesgos, en el plan de gestión de costos, en el cronograma, de ahí también podemos sacar los riesgos, en el propio registro de riesgos cuando hacemos nuestras citas, ¿sí? En los factores ambientales de la organización, en activos de los procesos de la organización. Entonces, las herramientas va a ser, recopilamos, hacemos representaciones gráficas, tablas de frecuencia, eso ya con mucha más práctica, obviamente, se puede visibilizar, se hacen plantillas inclusive para hacer registros de accidentes, de casos, de pérdidas, de productos fallados, etc. Uno empieza a buscar sus formas más aplicables de visibilizar eso, ¿no? Y luego vas aplicando ya modelado estadístico para hacer su análisis cuantitativo. Y una tercera forma de utilizar, de gestionar ya cualitativamente sería juicio de expertos, ¿no? Ya me traigo un experto, un consultor o un asesor externo que me ayude a hacer mediciones de riesgos puntualmente. Llegar hasta esos extremos a nivel de nuestros proyectos no es posible porque no hacemos estas evaluaciones
con proyectos gigantescos, donde sí es posible y es necesario, por ejemplo, si son proyectos de inversión pública o proyectos muy grandes que implican niveles de riesgo mucho mayores, ¿no? Ejemplo, yo voy a producir alimentos y mi producción es de truchas, por ejemplo, carne de truchas, y hasta el momento no he tenido riesgos de contaminación severa, por lo tanto, mis clientes, los consumidores, no se han muerto. Es un extremo, no se me han muerto. Pero, digamos, hay un riesgo de contaminación por relave minero en las fuentes de agua. Si yo no estimo eso, inmediatamente me perjudico y la consecuencia de que mi empresa empiece a comercializar carne contaminada ya no es menor. Pero si yo no me he enterado, ¿de quién es la culpa? Es tuya. ¿Por qué? Porque tú no has evaluado tu contexto y no has hecho tus propias mediciones de riesgo. Los expertos podrán ayudarnos en qué? Medir los niveles, hacer las pruebas de laboratorio, podríamos tener casos extremos ya de responsabilidades a nivel legal, etc. Pero finalmente, en todos los casos, cuando hacemos gestión de procesos de riesgos, siempre va a haber documentos finales. Esas son nuestras salidas. En nuestra gestión de procesos, nuestra entrada, herramientas y técnicas, salida. La salida, ¿qué es? Es un producto que entregamos no tanto para que nos fiscalicen. Si es nuestra propia empresa, es para nosotros. Nosotros vamos a tener qué hemos hecho con estos riesgos. Y si es un proyecto que es financiado y que sí recibe supervisión, tú tienes ahí todas las herramientas como para demostrar que sí has atendido el riesgo que ha sucedido en tu proyecto. ¿Sí? Entonces, el análisis cuantitativo se hace pues ahí, como decíamos, distribuciones de probabilidad, análisis de sensibilidad, análisis del valor monetario esperado, modelación, simulación, que ya serían en proyectos muy grandes. Ejemplo, el PMI se aplicó, por ejemplo, para hacer los Juegos Panamericanos en el Perú, ¿no? Y ahí se analizaron los riesgos de manera cuantitativa y cualitativa, y se hicieron estimaciones, o sea, cuál sería el riesgo de no hacer o de sí hacer de esta forma o de esta otra para el país. Por lo tanto, la reflexión sobre el análisis cualitativo y cuantitativo de riesgo ya no es suave, ¿no? Ya no es ligero, ya es bien, bien fino, de manera que cualquier toma de decisiones afecte lo menor posible, lo mínimo posible a la ejecución del proyecto y a su éxito, ¿no? Entonces, para planificar es importante desarrollar pues estas opciones y determinar las acciones para mejorar las oportunidades, ¿no? Ya dijimos que y reducir las amenazas a los objetivos, ¿no? Se tiene que definir las energías a ampliar, quiénes, con quién, cómo, para poder generar decisiones. Y estas incluso se pueden aterrizar en contratos. ¿A qué me refiero? Que incluso dentro de los contratos laborales se especifican los riesgos que son bajo responsabilidad de las personas que trabajan con nosotros o que podrían tener efecto en el desempeño profesional a nivel técnico, incluso, ¿no? Eso ya no. Entonces, al tener proceso, al atender nuestra respuesta, la respuesta a los riesgos, cuando son negativos, entonces nuestra secuencia va ahí arriba, ¿no? Hay que aceptar, primero que asumir que hay ese riesgo, ¿no? ¿Se puede evitar? Sí, se puede prevenir que ocurra, se puede hacer que ocurra, también eso es para abajo, ¿ya? Se puede prevenir que ocurra tomando las decisiones si uno analizó bien esos riesgos. ¿Se puede mitigar? Sí. Es decir, se puede reducir el impacto, tomando acciones también para esquivar, para contrarrestar las amenazas que podamos tener. ¿Y se puede transferir el riesgo? Sí. Alguien me puede ayudar. Me puede dar plata, me pueden salvar. Muchos bancos hacen eso, por ejemplo, es muy escandaloso ya. Se salvan bancos y finanzas de empresas muy grandes porque también los tamaños de inversiones son grandes. Se puede transferir eso para que me subsidien financiamientos y ejecución de proyecto también. Eso dependerá de qué nivel de riesgo estamos enfrentando. Y sí, se puede gestionar. Entonces, aquí está la capacidad de creatividad más bien del gestor del proyecto, de saber qué hago con ese riesgo, si lo acepto, lo evito, lo mitigo, y si ya no puedo hacer más, pues lo transfiero, pido ayuda, auxilio institucional, auxilio de proyecto, quién me financia, pero no llevemos esto al extremo de que ya cuando es un desastre de proyecto. Uno tiene que ser previsor para que esa transferencia del riesgo no sea pues por negligencia, ¿ya? No nos dejemos llevar eso, no llevemos al extremo. No es por negligencia, sino porque ya no está dentro de mis capacidades ni técnicas, ni operativas, ni económicas, poder enfrentar el riesgo. Y finalmente, en la segunda parte, en la parte de abajo, si hay riesgos positivos, porque puede suceder. Entonces, primero asumir qué hacemos con esos riesgos, ¿no? Si se acepta,
y se asume sin actuar nada, ¿no? También puedes explorar, ¿no? Puedes explotar las oportunidades para que eso suceda. Ya sería un riesgo positivo, como dijimos. Y se puede aumentar el impacto, claro, si es que no hay, si es que las acciones y estrategias están dentro de nuestro alcance. Y también podemos compartir, ya no transferir, sino compartir esos riesgos positivos de la ejecución del proyecto. Entonces, a la hora de planificar la respuesta a los riesgos, en vista que cada uno necesita esa respuesta, nosotros tenemos que ser previsores y planificar, ¿no? Entonces, aquí hay al menos algunos parámetros generales para poder asumir. Los propietarios del riesgo, es decir, quién es responsable de gestionar ese riesgo, puede ser un área, el área productiva, la gestión económica, área legal, etcétera, de la empresa o del proyecto, tiene que tener claro sus responsabilidades asignadas. ¿Sí? Y tiene que saber responder. Por algo es profesional, por algo contratas gente que sabe resolver cosas en su área. No puede decirme, ay, no sé cómo fue que pasó y ya está un desastre. Tiene que haber una capacidad profesional de tus equipos. Por eso, a la hora de contratar, también tú estimas qué tanta experiencia tiene, qué tanto dominio, ¿no? Y tiene que saber esas personas, tanto tú como tu equipo, saber esas señales de advertencia. A veces suceden, ¿ya? Suceden. Los riesgos de accidentes, por ejemplo, en la parte operativa de las empresas, empiezan a suceder cortes con cuchillo en la parte de cocina, por ejemplo, o quemaduras, o hay varias caídas, ya se van repitiendo, y uno no hace nada. Entonces, ahí están las señales de advertencia, ya son pequeños. Cuando ya empieza a agravarse las cosas, ya a veces es tarde. Entonces, uno tiene que ser muy observador de su propio funcionamiento a nivel de proyecto o a nivel de empresa. Y obviamente hay que tener planes de contingencia para el caso que suceda o se materialice. Ese rubro que nosotros ponemos en proyectos de imprevistos suele ponerse para atender los riesgos, pero a veces se ponen ese rubro de imprevistos así como, por si acaso necesitamos llamar a alguien más, entonces ya ponle 100 soles más para comunicación. Nada que ver. Si uno mide bien sus riesgos, puede poner realmente un presupuesto suficiente para enfrentar esos riesgos. Y como no vas a usar todos porque has gestionado muy bien tu proyecto, se devuelve. Y eso demuestra una buena ejecución de proyecto al fin y al cabo. Entonces, es importante tener esta lógica a nivel de ejecución, ¿no? Entonces, ya esto lo paso más rápido. Entonces, al elaborar la respuesta de ese riesgo, considerar que hay un riesgo residual, es decir, que a pesar que he resuelto la atención de ese riesgo, puede prevalecer y se puede volver a asumir, ¿no? Volvemos otra vez a enfrentar ese riesgo, tal vez con menos impacto, pero tenemos que resolverlo. Muchas veces las empresas, no muchas veces, no, muchas empresas identifican, ¿no? Alertas rojas en varias áreas de su empresa o del proyecto, y el gestor del proyecto o el gerente del proyecto o el jefe de operaciones, dependiendo, tiene que estar atento a esos puntos rojos donde hay riesgos en rojo. Entonces, una vez que atiende, probablemente o desaparecen, o se vuelven amarillo, o ya está en verde, o ya no hay riesgo. Pero una empresa en general, un proyecto en general, afrenta todo el tiempo está enfrentando problemas. Entonces, ahí empieza ya la priorización. ¿Qué tú vas a priorizar? Primero vas a priorizar apagar el incendio o vas a priorizar sacar las cosas del local. Tipo, esas decisiones ya son materia de reflexión individual para que puedan tomar decisiones empresariales, ¿no? Muy bien, hasta aquí, perdonen que ya pasa un poquito más, pero hasta aquí esta presentación que la preparamos como cierre de nuestro curso sobre gestión ambiental en proyectos. Gracias, Juliana. Entonces, a ver, mis estimados, quiero escucharles qué se llevan ahora de esta jornada. ¿Qué se llevan de esta jornada? Bueno, los que han estado atentos, a ver, díganme. Julianita, aplicativa a su proyecto. Ahora estás haciendo un proyecto, ¿verdad? A ver, Yorka, Luis, Américo, Nariela, Liliana, Laura, pueden escribir. Maestra, muy buenas Adelante. noches. Muchas gracias por todo, por el viaje, entre tarde, pero No hay sí problema. me hubiera gustado, yo estoy en Ayacucho, entonces por el viaje es la que entre tarde. Muchas gracias, muy aplicativo, como decía, para el tema de
nuestros proyectos productivos, ¿no? Porque siempre hay que ver los riesgos. Ahora el factor climático, todas estas lluvias, por ejemplo, ha cambiado todo el tema de producción y no se ha previsto, por ejemplo, ¿no? Pero ya se veía ya que las lluvias iban a ser atrasadas, pero con todo esto, este material que nos está dando de riesgos, de monitoreo, es menos pues la pérdida, que se puede decir, ¿no? Ahora que están, por ejemplo, si es en caso de producción de hortalizas, pueden ser pues en invernaderos, y todo eso, ¿no? Se puede prevenir, ¿no? Viendo este es el riesgo y el monitoreo que Muy muy bien. aplicativo. Qué gusto, Juliana. Además, mira, conociendo riesgos, también puedes tomar decisiones de mejoras o cambios importantes dentro de la empresa. Ahí vienen justamente las innovaciones. Cuando uno empieza a ver riesgos muy serios a la empresa, o que esos mercados no están bien, o que los precios no están bien, finalmente nos ayudan a tomar decisiones que apuntan a la innovación de la empresa, sea en la gestión, sea en la parte productiva, sea en la parte de comercialización. Gracias, Américo. También nos dice nuevos conocimientos para aplicar. Ok. Bueno, me quedo con esas ideas. Espero que sí. Si quieren hacer alguna reacción para cierre final, si alguien desea abrir sus micrófonos y sus videos, sería estupendo para poder saludarlos y verlos también. Cedi, sí, muchas gracias. Hay un detalle que de repente no se está valorando en los proyectos. Recuerda que tiene que ser todo en forma circular, ¿no? Ya tenemos una semilla, en este caso, si hablamos de lo que es truchas, ¿no? Los hornos alevinos, la producción, pero también debería de cerrarse el proyecto en lo que es el tema ambiental, que no se hace, ¿no? O sea, deberían de estar enfocados los proyectos. Es cierto, no se puede hacer todo, pero al menos tener pautas de cómo tendría que cerrarse. Terminas el tema productivo, pero cómo cierras, cómo tú afectas o cómo se generan los riesgos, ¿no? Mitigar los riesgos que van a generar posteriormente al medio ambiente o a tu propia empresa, ¿no? Entonces, eso nos ayuda a visibilizar mejor, porque no solamente podrías poner este riesgo en tu tema productivo, lo has demostrado a través de tu ejemplo, que sí se puede hacer a través de costos, ¿no? Y Claro. si no lo valorizamos esos costos, pues vamos a tener ese problema que manifestaste, tuviste un problema en el caso, no ajustaste costos y como que al final decía, si valía 100 ese proyecto, un ejemplo, ahora vale 500. Entonces, ¿qué hacemos con esa diferencia, no? Entonces, a veces al realizar un proyecto es como que incrementarnos, soñar más, ¿no? ¿Qué podría más suceder, no? O sea, no se pierde nada incrementando algunos conocimientos o quizás esos riesgos implementándolos, ¿no? Que tengan consecuencia quizás alta, ¿no? Pero ya al menos los hemos trabajado. Claro. Eso me da mucho gusto, Cedi, que estemos en este espacio. Discúlpame, como te decía, he ingresado muy tarde, pero me ayuda bastante esta labor. Gracias, Cedi, muchas gracias. Excelente, muchas gracias, Nadia. Y aquí Laura también nos escribe, gracias, licenciada Cedi, esta sesión fue de gran enriquecimiento en temas de riesgos que siempre van a dar, se van a dar ya sea en distintos magnitudes, es verdad. Entonces ahí tenemos ideas, el material lo van a tener, el video también, así que pueden repasar cuando quieran. Más información les estaré pasando ya entre estos días, así que se alistan si es que quieren optar por el certificado de este curso también. Muchísimas gracias y ha sido un gusto para mí acompañarlos en esta jornada. Gracias, Yorka, un saludo también para ti, Juliana, ahí también las veo. Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias a todos. Buenas noches, maestra. Muchas gracias. Buenas noches.